El cerebro humano empieza a funcionar cuando naces y no se detiene hasta que sales a hablar en público. George Jessel. Abogada María Soledad Vela Cheroni, magíster, docente tutor de la materia Historia y Filosofía del Derecho, de la carrera de Derecho del primer semestre paralelo C de la Universidad Técnica de Manabí. Estimado público en general, en esta noche vamos a establecer un debate del tema la Revolución Americana y el Derecho Indiano. Los panelistas: Carrera Villacreces, Verónica Elizabeth; Castro Mejía, Naomi Estefanía; Ceballos Liu, Javier Nicolás; Chinga Moreira, Jonathan Eduardo; Comina Quingatuña, Elvi Fabina; Cuji Muñoz, Carlos Alberto; y como moderador y panelista, quien habla, Juan Carlos Ceballos. Se van a establecer preguntas aleatorias con un tiempo estimado de 1 minuto para la participación de cada panelista. Damos inicio al debate. Para el compañero Javier Nicolás, describa los aspectos más importantes de la expedición de Colón del 12 de octubre de 1492. Buenas tardes. Los aspectos más importantes del 12 de octubre de 1942 fueron la llegada de Colón a América en el continente, las conquistas. La llegada de Colón a la isla del Caribe sería más adecuado llamarle el inicio de la conquista o invasión del continente americano, que fueron aquellos en búsqueda de poder, territorio y también mano de obra gratis, se podría decir, por la esclavitud. También se justificaron del derecho a la colonización del continente americano que se otorgaron los reyes españoles. ¿Cuáles fueron? Buscaron explicaciones políticas, religiosas, culturales para justificar la guerra contra los indios. 10 segundos, compañero, para terminar. Se justifica en base a la religión. Durante el reinado de los reyes católicos se creó con el fin de leer a los nativos, con lo que establecía contacto, combinándoles a someter y avisando que en caso contrario sería tratado violentamente y reducido a la esclavitud. Muchas gracias, compañero, por su intervención. Para complementar el tema, voy a ahondar y profundizar la conceptualización del compañero Ceballos Liu. Podemos decir que la llegada de Colón a América el 12 de octubre de 1492 tuvo unas consecuencias fatales para los indígenas. Aparte de la esclavitud, las guerras, hubieron enfermedades procedentes del viejo continente, quienes fueron sus armas más letales y para proclamarse victoriosos ante estas. Si bien es cierto, el descubrimiento de América fue uno de los hechos más importantes de la historia universal, podemos reflexionar que el contacto con los europeos trajo consecuencias devastadoras para la población indígena. Muchos murieron a causa del contagio de las enfermedades, a causa de los malos tratos, el cambio de vida, la cultura y la religión. Sin embargo, podemos profundizar y ver también que hubieron aspectos positivos en la conquista, quienes fueron la introducción de una nueva cultura. Los nativos americanos aprendieron a leer y escribir en una nueva lengua, como lo es el castellano. Bueno, para continuar con el debate, procedemos con la siguiente pregunta. Para el compañero Jonathan Chinga, por favor, estar atento. Entre el cruce de ambas culturas, la europea y la indígena americana, ¿qué aspectos positivos y negativos nos dejaron? Bueno, en relación a esta pregunta, entre los aspectos negativos y positivos que se dio entre el cruce de estas dos culturas, debemos indicar que como primer aspecto, en relación a la conquista española que se dio a la cultura indígena americana, entre los aspectos negativos podemos indicar que se dio la esclavitud, se dieron muertes violentas, se dieron enfermedades transmitidas de parte de los españoles hacia esta, se me trabó la palabra, pero hacia esta cultura indígena. Y como aspecto positivo debemos indicar que aportó en la religión
aportó en lo que es la cultura, aportó en lo que es el mestizaje hacia esta cultura indígena. Y como aporte final, debo indicar que lo que abarcó más o lo que perjudicó más en sí a la cultura indígena fue la esclavitud que se dio por todos esos años de parte de los colonizadores españoles hacia la cultura indígena americana. Muchas gracias, compañero. Para profundizar el tema, en este caso, debatir o refutar la expresión del compañero, el señor Elvis Comina va a dar su intervención. Proceda. Bueno, compañeros, muy buenas noches. Sí, respecto a eso, yo pienso que los aspectos a tomarse más en cuenta son los negativos, porque, o sea, decir que fue positivo puede ser por un lado, pero yo creo que es de forma parcializada, porque ¿qué implica la colonización sino la conquista de un pueblo al cual vienen a imponerle nuevas creencias y costumbres, suprimiendo las que allí mismo radican? Es decir, arrancan la identidad de un pueblo o nación, dando a paso a la creación de una nueva híbrida. Y esta nueva cultura híbrida que nace toma aspectos tanto buenos y malos. Sin embargo, se podría decir que antes los indígenas aquí también tenían su propio gobierno y que no se podría decir que pese a ser, digamos así, ser un poco rústico su sistema de gobierno, no era tan malo. Tenía buenos aspectos y como se han visto esto del Amayuya, Amaquilla, Amashua, que eran principios que permitían gobernar bien. Entonces, este choque cultural, si bien nos ayudó también a progresar, también siento que fue algo innecesario, porque igual actualmente uno nunca sabe si es que a lo mejor si es que nunca hubiésemos sido conquistados, si actualmente las Américas hubiesen sido vistas desde lejos, o quizás las potencias mundiales se hubiesen fijado aún más por nuestros recursos. Tiempo, compañerito, tiempo. Muy amable por su respuesta y su comentario. La siguiente interrogante es, ¿cómo influyó en la Revolución Americana e influye actualmente la Iglesia sobre el pueblo? En este caso voy a dar el punto de vista. La propuesta religiosa ha sido un componente cultural, sociopolítica e histórica desde que apareció el Homo sapiens, es decir, la humanidad. El Estado es la comunión de los ciudadanos con vínculos de raza, nacimiento, cultura, lenguaje. La Iglesia es un común de unión y vínculo entre la fe y los sacramentos y el régimen pastoral como diversos otros. La Iglesia, especialmente los jesuitas en aquellos tiempos, sobresalieron como terratenientes en el Nuevo Mundo, sobre todo en la Nueva España, y fueron los encargados de evangelizar y trajeron la propuesta del bautismo. Incluso podemos tener el ejemplo del señor Luis Chin, conocido más ampliamente como Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Entonces, y en la actualidad, la Iglesia sigue teniendo vínculos tanto en el tema político o para tomar ciertas decisiones sobre el Estado. Entonces, podemos concluir que la Iglesia desde la antigüedad y en la actualidad sigue teniendo poderes hacia el Estado y sobre todas las personas. Para poder refutar esta intervención o poder concluir, el compañero Carlos Cuji. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, la Iglesia tiene influencia política, social y cultural en la etapa de la colonización. A diferencia de lo que usted menciona sobre puntos positivos de la Iglesia, para mí es al contrario. La Iglesia ha sido una de las mayores mafias que ha existido en el mundo, parte de abusos, genocidios, incluso en este tema de la colonización. Fue la que otorga y apoya a la corona española a invadir nuevas tierras, que para ellos las llamaron las Indias. A través de la bula intercaetera, que es un documento de interés apostólico, que otorga a Castilla, estipulando que pertenecerían a la corona castellana solo las tierras que fuesen descubiertas por navegantes castellanos. Esto con el principio o con el compromiso de que la Iglesia puede evangelizar
a los nuevos pobladores, a los pobladores aborígenas que habitaban las nuevas tierras. Como lo mencioné de inicio, a criterio personal, considero que la Iglesia, después de ir perdiendo espacio en el dominio político de los territorios, se ha convertido en una meretriz que se va aliando al mejor postor. Es decir, en el inicio se alió a la corona española Tiempo, y en compañerita. etapas de colonización, de descolonización, se va aliando a los promotores de la libertad, aludiendo a una supuesta defensa de derechos de un pueblo maltratado, esclavizado y víctima de muchos abusos. Muchas gracias, compañerito. Ha concluido el tiempo. En la siguiente interrogante tenemos, para usted, ¿cuáles fueron los elementos fundamentales del derecho indiano? Continúe su intervención el compañero Carlos Cuji. En tema del derecho indiano, la colonización de América representa un cambio muy importante en la concepción del mundo y de la sociedad de la idea del derecho y la justicia. El supuesto descubrimiento de América traería tres grandes conflictos, como son los justos títulos, la capacidad de los indios y la justicia de las guerras, lo que llevará al Estado español a desarrollar nuevas formas de concepción del derecho y la justicia. Los españoles de inicio querían gobernar o normar a esta sociedad de las Indias occidentales con el derecho de Castilla, pero se dieron cuenta de que la realidad y la cultura de este nuevo continente no permitía gobernar con las normas del derecho de Castilla, por lo que se creó este derecho indiano que consistía e incluía el derecho de Castilla, el, el derecho indígena entre sus normas. Muchas gracias, compañero, por su intervención. Continuamos con la siguiente interrogante. Defina qué es para usted el derecho indiano y sus elementos. Le invitamos a participar a la compañera Naomi Castro. Muy buenas noches con todos, compañeros. Pues las etapas del derecho indiano tiene 5 etapas. La primera se desarrolló en 1492 a 1499. Bueno, en esta etapa el gobierno fue exclusivo de Cristóbal Colón, con base en lo dispuesto por las capitulaciones de Santa Fe y demás posiciones administrativas. En la segunda etapa se desarrolló en 1499 a 1511, se produjo una reorganización jurisdiccional. En la etapa 3 tenemos 1511 a 1568, que surgieron las críticas contra el régimen de encomiendas, destacados por los personajes que eran Fray y el Señor de las Casas. En la cuarta etapa se desarrolló en 1568 a 1680, se produjeron los principales intentos recopiladores del derecho indiano. Y por último, que surgió en el siglo XVIII, hubo una serie de reformas estructurales en los ámbitos políticos, económicos, militar, educativos, en pos de mayor rendimiento en territorios americanos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañerita Naomi Castro. Para complementar su intervención, invitamos a participar al compañero Jonathan Chinga. Bueno, como complementación del tema de la compañera Naomi Castro, debo indicar que efectivamente existen 5 etapas del derecho indiano, que se dieron de 1492 a 1499 la primera, en la cual indica que esta etapa fue exclusivamente de Cristóbal Colón, con base dispuesto por las capitulaciones de Santa Fe. La segunda fue de 1499 a 1511 y que se produjo la reorganización de la jurisprudencia económica y social de las Indias. La próxima la tercera, de 1511 a 1568, en donde se surgieron las críticas contra el régimen de encomiendas. Y el de 1568 a 1580 se producen los principios e intentos recopilados del derecho indiano.
Y en el siglo XVIII, que hubo una serie de reformas estructurales en los ámbitos políticos, económicos y militares, en pos del mayor rendimiento de los territorios americanos. Ese es como mi aporte y como complementación del tema de la compañera Naomi Castro. Muchas gracias por su intervención. Seguimos en el tema del derecho indiano. Invitamos a la compañera Verónica Carrera a profundizar el tema de derecho castellano. Muy buenas noches, compañeros. Gracias por permitir dar mi aporte acerca del derecho castellano. El derecho castellano es un conjunto de normas, instituciones y principios filosóficos, jurídicos que rigieron la sociedad del Reino de Castilla durante el medievo. Este derecho en particular es importante porque es la empresa del descubrimiento, la conquista, la colonización de América, se hizo el patrocinio de Castilla y en consecuencia fueron su idioma y su derecho. Este derecho como tal hace referencia al sistema jurídico con el aval de la propia legislación indiana, aunque con carácter supletorio o subsidiario. Este se aplicó en las Indias desde que fueron incorporadas a la corona de Castilla. Este derecho regula el ordenamiento jurídico que rigió en el Reino de España. Muchas gracias, compañero. Gracias por su intervención. Invitamos a la compañera Naomi Castro a profundizar el tema. Claro, como lo dijo la compañera, que el derecho castellano es un conjunto de normas jurídicas y principios filosóficos que rigieron la sociedad del Reino Castilla durante el Medioevo. Este derecho es importante porque el descubrimiento, conquista y colonización de América se hizo con el patrocinio de Castilla y en consecuencias fueron su idioma y su derecho, formando en el sistema jurídico romano, germano, canónico, lo que se establecieron en nuestro continente. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, compañera. Para ir concluyendo esta mesa de debate, vamos a dar paso a la última pregunta sobre el derecho indígena. Invitamos al compañero Elvis Comina a la participación. Ya, respecto al derecho indígena, podríamos decir que este derecho como tal pretende salvar la cultura de los indígenas, permitiéndoles practicar ciertas costumbres propias de quienes allí habitaban este territorio antes de ser invadido. Además, permitió que se mantuvieran ciertos tipos de gobierno, como era, por ejemplo, el cacicazgo, el cual permitía que un jefe, digamos, en este caso, dirigía a lo que eran los guerreros y los chamanes de aquella época. Él podría dar disposiciones de la forma que él consideraría correcta. Asimismo, existía también, por ejemplo, después, pese a que ya llegan los colonizadores, también permitieron que se continúe con esto del yanaconaje, que es una forma de gobierno en la cual entre indígenas de aquella época, digamos, era un tipo de esclavitud, porque unos indígenas que eran menos potentados que otros, voluntariamente decidían servir a otros a cambio de terrenos, comida y recursos que les permitieran subsistir. Además, también en esta época de la colonización se permitió que continuaran con esto de las mingas y esos tipos de gobierno y de actividades que realizaban los indígenas antes de que vinieran los colonizadores. Muchas gracias por su participación, compañero Elvis. Para concluir y argumentar, tenemos al compañero Javier Nicolás con la última intervención de este debate. Lo que dijo el compañero, era usado solamente con los indígenas. El derecho indígena solamente era utilizado en derecho indígena en aquella época, pero era siempre que no vaya contra los derechos naturales o la región católica, ni contra los derechos de la corona española, ya que le permitía la existencia de instituciones indígenas como cacicazgo, mita, minga y entre otros.
Esto lo que quiere decir era que siempre era bienvenida ese derecho mientras no interfiriera con los conflictos que llevaba en esa época, en ese entonces, por lo que ¿cómo es? La Iglesia Católica en aquel entonces trataba de evangelizar a los indígenas, darles se puede decir, sus conocimientos sobre sus religiones, creencias, sus tradiciones. De esta forma, eran poco ortodoxos, se podría decir, porque le limitaban en qué creer y en qué no creer. Eso es mi aportación. Gracias. Muchas gracias, compañero Javier Nicolás. Un agradecimiento muy especial a todos los panelistas que han intervenido en este debate y esperemos contribuir hacia la sociedad con este tema de la Revolución Americana y el derecho indiano. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.